Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí reunidos para tener un momento con Dios. Vamos a continuar nuestros estudios, siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos al capítulo 15. Así que veamos lo que el Señor tiene para nosotros en esta palabra. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras que los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogadores y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por tanto, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circunstancias y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado,
y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con la abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bien, aquí estamos viendo una situación que se estaba dando. La iglesia de Cristo está conformada por nosotros, humanos, y algunas veces hay desacuerdos, hay situaciones en las que nos cuesta ponernos de acuerdo, y la situación que se estaba dando era qué hacían con los gentiles que se estaban convirtiendo. Y Pedro les dice: bueno, yo ya les conté que el Señor me llevó y que el Espíritu tocó a los gentiles y ellos se convirtieron, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Por lo tanto, si el Espíritu Santo nos bendice, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros los apartamos? Dejémoslos. Son parte de la iglesia, escogidos por el Espíritu Santo. No tenemos que imponerles el yugo de la circuncisión. Dejémoslos. Y ellos discuten y llegan al acuerdo que van a aceptar. Aquí la iglesia está en sus primeros pasos. Los judíos tenían tantas normas, tantas reglas tan rígidas, que era normal que para ellos fuera difícil ese cambio tan radical. Sin embargo, estar siempre dispuestos y con el oído bien afinado para escuchar y darse cuenta que lo que el Espíritu Santo estaba haciendo era diferente. Ellos tenían que cambiar y tenían que aceptar. Y es lo que hacen. Se reúnen, se ponen de acuerdo, y entonces vienen y acuerdan que van a enviar incluso cartas a las iglesias para que vean, para decirles que sí, que pueden ser miembros de la iglesia, si después de todo quien lo había decidido ya era el Espíritu Santo, y ellos ya habían sido agregados, pero para ser reconocidos también por los hombres, que van a ser aceptados. Y eso fue una noticia muy buena, muy agradable, que fue recibida con mucho gozo, porque de aquí en adelante empieza el crecimiento explosivo de la iglesia. Se empiezan a convertir bastantes. Era increíble la cantidad que se convertía. Al final vemos aquí una pequeña discusión entre Saulo y Bernabé. Sin embargo, como Dios todo lo utiliza para bien, deciden irse cada uno tomando a otro a diferentes lugares, y a donde ellos fueron a predicar la palabra. Nosotros tenemos que hacer como dijo el apóstol Pablo. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ellos se molestaron por algo, por cuestiones de humanos, que nosotros nos molestamos, nos enojamos por diferentes circunstancias, pero no lleguemos a pecar. No lleguemos nosotros a pasarnos, a ofender a los demás y a ofender a Dios. Airaos, pero no pequéis, está bien. Tenemos que ponernos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo con algo, platiquemos, reunámonos, platiquemos
prediquemos y pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios que Él medie en la situación. Sin embargo, no dejemos de predicar, no dejemos de anunciar el Evangelio, porque eso fue lo que ellos hicieron. No estaban de acuerdo, bueno, se separaron, pero fueron a predicar y a presentar el Evangelio. Así que, si tenemos alguna discusión, hagámoslo siempre en el amor del Señor. Tengamos cuidado de no pasarnos más allá. Pidámosle a Dios que frene incluso nuestra lengua y nuestros pensamientos y sigamos predicando la palabra. Vamos a platicar con el Señor y vamos a entregarle nuestro carácter. Digámosle que queremos que Él forme nuestro carácter y que lo que tenemos nosotros, Él lo utilice para bien, para honra y gloria de su santo nombre, y no nos detengamos. Sigamos predicando la palabra del Señor, sigamos llevando el Evangelio, las buenas nuevas, porque ese es nuestro deber. Platiquemos con el Señor y Él platicará con nosotros. Que Dios les bendiga.